No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Hermanos, vamos a ir a Marcos 12, está bien, el libro que tenemos hoy en el texto que hemos venido estudiando, Marcos capítulo 12. El Señor se encuentra en el templo desde temprano en este día martes de la semana de la Pasión. Recuerde, estamos en la última semana de vida de Jesucristo, de que iniciamos el año. Él ha recibido 4 preguntas, en las primeras 3 sus detractores han vuelto en silencio. Jesús le respondió y vuelven en silencio. Pero este último que vimos fue diferente. La semana anterior el escriba que le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento, el principal mandamiento? ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? Y Jesús le responde, recuerde que el Señor uno es, ámelo con todo su corazón y ame a su prójimo. Y este escriba, lejos de irse como los otros callados, le dice, maestro, y le reconoce, y lo que usted ha dicho es cierto, y le reconoce. Y después le dice, Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, la pregunta es esta, si no estaba lejos del reino de Dios, ¿cómo uno puede acercarse al reino de Dios? Bueno, respondiendo a las 2 preguntas principales sobre las cuales gira el Evangelio de Marcos. Esto ya lo hemos visto, pero estamos refrescando. El Evangelio de Marcos gira en torno a 2 preguntas. La primera es, ¿quién es Jesús? Todo lo que usted va de Marcos del capítulo 1 al capítulo 9 responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Usted ve muchas veces a los discípulos diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedece? ¿Quién es este que multiplica la comida? ¿Quién es? Y en el 8:28 llega Pedro y dice, tú eres el Cristo. O sea, lo identifica como el Mesías esperado. Y a partir de ahí, los capítulos del 9 al 16 responden a la pregunta, ¿cómo es este Cristo? ¿Cómo es el Mesías entonces? Bueno, Él es el enviado de Dios, el Mesías, el ungido. Y ahora, ¿cómo es este Cristo? Y hermanos, aunque los discípulos respondieron correctamente a aquella ocasión, bueno, Pedro lo mencionó, y todos estuvieron de acuerdo, es muy probable que no dimensionaran cómo era ese Mesías. Y lo cierto del caso es que el Señor se encargó de mostrarles que Él es un Mesías superior. Nuestro Dios es un Mesías superior. Amén, hermanos. Yo lo creo. Y lo vimos todo el último periodo del año pasado, como versículo tras versículo, Él era superior en humildad, en amor, en tantas cosas. Y cuando llegamos aquí, hermanos, ahora los discípulos están atentos en esta última semana. Imagínenselo conmigo, porfa. De hecho, vea Marcos 12, ¿no? Versículo 35. Leamos hasta la primera coma. ¿Qué es lo que dice Marcos 12, 35? Hasta la primera coma. 1, 2, 3. Enseñando Jesús en el templo. Es como que nos está diciendo Marcos que todavía están ahí en el templo. No se han ido. Entonces, vea, imagínense el templo enorme, precioso. Imagínense todos los que han venido haciéndole detractores a Jesucristo, los que le han venido a criticar, a decir cosas, y la gente que lo está oyendo. Todos están ahí en ese momento. Entonces, vemos a los discípulos como viendo y observando lo que está pasando, diciendo cuáles son las últimas convicciones que ocupamos aprender del Maestro. Y esto es lo que se da aquí. Viendo los errores y el pecado albergado en el corazón de los detractores del Señor, ellos tenían que aprender algo, igual que nosotros. Y en particular la convicción de hoy fue una convicción que de los 12 estoy seguro que uno nunca aprendió. Su nombre, Judas Iscariote. Porque hoy hablaremos de la convicción piadosa de luchar contra el orgullo. Porque hermanos, todos tenemos una lucha contra el orgullo. Amén, hermanos. Más o menos, gracias, José. No nos gusta reconocerlo, pero sí, todos luchamos contra él. Comencemos, hermano, leyendo Marcos 12. Léalo conmigo, son solamente 3 versículos. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en Marcos 12, el 35 al 37. Lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor así, Marcos 12, 35 al 37. Respetando puntos y coma. Y hermanos, agradecidos con ese cuán grande Dios tenemos que nos ha dado su palabra. No lo lea así, no, léalo con convicción, con un privilegio. 1, 2, 3. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
David mismo le llama Señor. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor bendiga su palabra. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Hermanos, los que vinieron el viernes, ¿se acuerdan el tamaño que tenía esta tarima? Hermanos, te quiero mencionarlo. Hacía una cuarta así y tocábamos el techo. Y gracias al Señor, ayer unas cosas la bajamos. Vino Lucas en la noche y dice: papá, ya no puedo saltar. Dice, la cortaron, ¿verdad? Pero me gusta porque también ya vi que don Leo la acomodó para que de lado a lado entre en la cámara. Don Leo, no me salgo, ¿verdad? Qué bien, don Leo y doña Dani están ahí, excelente. Por eso es que estoy moviéndome, es que estoy estrenando tarima, bro, la plataforma. Hermanos, vamos a hablar acerca de la convicción piadosa de luchar contra el orgullo. Punto número 1 en nuestro bosquejo, para usted que está tomando nota. El orgullo se viste de conocimiento. Versículos 35 al 37. Ya leímos el 35. Dice: Marcos decide recordarnos que Jesús sigue en el templo. Es como si quisiera que no perdamos de vista que ahí sigue estando la multitud que escucha a Jesús y que siguen sus detractores ahí. En ese sentido, hermanos, no tenemos que ver una separación de la enseñanza anterior con esta. A veces cuando leemos la Biblia y vemos subtítulos, pensamos que ahí se cortó la idea o se cortó la historia. Los subtítulos no son inspirados por Dios. Nos ayudan a guiarnos. Los únicos títulos inspirados son los de los salmos. Los demás fueron puestos por un hombre ya por el año 1300, se llama Chris Lanham, y él los hizo para guiarnos. Pero muchas veces nos cortan la idea. Entonces yo no quiero que usted corte esta idea. Jesús acaba de escuchar a alguien que le dijo cuáles eran los mandamientos. Él dijo: correcto, Señor. Y Jesús le dijo: no está lejos del reino de Dios. Así que esto que viene aquí es una manera de explicarnos Jesucristo cómo podemos estar cerca del reino de Él. Véalo de esa manera, porque la manera de acercarse al reino es lógicamente reconociendo que este reino es gobernado por el Mesías. Así que la pregunta fundamental, hermanos, no solo es para el escriba en particular, sino para toda persona que hasta la fecha le escucha. Y la pregunta fundamental es: ¿quién es Jesús? No importa si usted sabe todas las demás respuestas de manera correcta acerca de la vida, si no sabe cómo responder esta. Las demás no tienen sentido sin tener claro quién es Jesús. De la respuesta a esta pregunta ha dependido la salvación de millones. Gloria a Dios por eso, porque la salvación es del Señor, amén. Pero también la condenación de millones. Ha dependido de entender a plenitud quién es Jesús, porque esto será la brújula de nuestra obediencia y sumisión a Él. Y le pregunto, si te tocara responder con las últimas 2 semanas, o sea, con tu accionar, ¿quién es Jesús? ¿Sería la respuesta de tu testimonio igual a la de tu conocimiento? Muchos podemos decir quién es Jesús, pero si la pregunta la respondiera como nos comportamos, sería igual. Hermanos, esta pregunta es durísima y ni hemos comenzado, ¿verdad? Yo quiero que veamos una parte que Marcos no relata, pero que es fundamental para entender esto que Jesús dice. En el Evangelio Sinóptico, los Evangelios Sinópticos, siempre me gusta explicarlo, por si alguien no lo recuerda, alguien nuevo, son los Evangelios Sinópticos, significa desde la misma óptica, que ven el ministerio de Jesús. Se les conoce sinóptico a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas, 3 personas escribiendo acerca de la vida de Jesús con diferentes ópticas. Es como si hoy yo le preguntara a usted: hermano Don Charlie, escríbame acerca del todo el culto de hoy. Hermano Brian, escríbame. Hermano José, escríbame. Ellos van a escribir puntos en común, pero cada uno tendrá alguna faceta diferente. Bueno, los sinópticos son eso. Entonces, el Evangelio sinóptico de Mateo, a la par de este de Marcos, nos relata una parte que no aparece en Marcos, que es fundamental para entender esto que Jesús dice. Mateo 22, 41 y 42 dice, vean en su pantalla: y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Ahora, esto es importante porque antes de que llegue lo que vimos en el 35, viene esta pregunta. Está todo el mundo en el templo, Jesús le dice: ¿quién es el Cristo? ¿De quién es hijo? El Mesías. Ellos le responden: es de David. ¿La respuesta es mala? No, para nada. Su conocimiento estaba bien en eso. ¿Por qué? Porque esto le daba una línea sucesoria que convertiría al Mesías en el rey que ellos esperaban. Segundo Samuel 7 explica eso, hay una promesa. No obstante, su respuesta no apuntaba a Jesús, porque ellos no concebían a Jesús como Mesías.
y vieran cómo le molestaba que le dijeran a Jesús, hijo de David, tal como sucedió en la entrada triunfal hace un par de días. En Mateo 21:9, cuando relata la entrada triunfal, dice que la gente decía, Hosana al hijo de David. En otra ocasión, hace un par de años, del relato bíblico, cuando Jesús sanó a un endemoniado, ciego y muda, dice Mateo 12:22-24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Sabe a quién está haciendo referencia? Al Mesías. Y a lo que pasa en el 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban negando? Que Jesús pudiera llegar a ser Mesías. No lo concebían ellos. Como vemos, no querían que Jesús fuese reconocido como hijo de David, porque de alguna forma alguien podría hacer la asociación al Mesías que esperaban, y ellos no estarían dispuestos a reconocer a Jesús como el Cristo. Ahora, Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo. Ambos significan ungido, ¿verdad? A este punto, nunca los fariseos, saduceos, herodianos, escribas, sacerdotes o ancianos habían establecido una asociación divina entre el Mesías y el Padre. Pues para mí, para usted es muy común. Dice Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Claro, cuando Mesías viniera, está diciendo cuando Dios viniera. Ellos no creían eso. Ellos veían en el Mesías un libertador político, nada más. De hecho, así sigue siendo. Los judíos siguen esperando un Mesías, un libertador político. Es una de las artimañas que el anticristo usará en un futuro para proclamarse como Mesías y ser aceptado. Entonces tienen el conocimiento, incompleto, pero conocimiento. El conocimiento que hacía que la gente se asombrara y los buscara. El conocimiento que la gente dijera, hay una duda, hablan del fariseo, él sí sabe de la escritura. Si tiene una pregunta, consúltele a él. Y Jesús decide una vez más botar ese falso orgullo vestido de conocimiento. Les hará ver que no saben tanto como creen. Y lo que es peor, que lo que creen no les sirve para llegar al punto al cual debe llevarnos lo que sea que conozcamos de la escritura, que es a la verdad. Y la verdad encarnada en ese momento, ¿quién era? Jesucristo. Pregunto, ¿no le reconocían porque no le veían? Hermanos, es muy raro que gente con menos conocimiento y preparación sí aceptaran al Señor. Bueno, tal vez no sea tan raro, porque los que menos conocen a veces tienen disposición a aprender más, y por eso aprendían del mejor, que era Jesús. No es de extrañarnos entonces que entre los 12 hubiera de todo, menos ¿qué? Menos fariseos. ¿Sabe cuántos fariseos eran parte de los discípulos? Ninguno. De los 12, ninguno. Hermanos, tenemos un falso concepto acerca de que el conocimiento es sinónimo de piedad, ¿verdad? Muchos pensamos que conocimiento es sinónimo de vida cristiana, de carácter cristiano, de piedad. No, hermanos, no, amigos. La aplicación del conocimiento es sinónimo de piedad, que es diferente. Pero el conocimiento per se es una cueva hermosa para ocultar el orgullo. Por eso estamos más enfocados en que la iglesia adquiere el carácter de Cristo, más que aprender datos solo por aprender. Ahora, no me malentienda, por favor, y aquí lo pongo para que usted lo lea. Yo no estoy a favor de que haya personas que sin preparación expongan la palabra de Dios, sobre todo cuando no es por falta de oportunidades, sino por falta de decisión o de intención. Gente que obstinadamente dice, no, yo voy a enseñar la Biblia, pero no voy a prepararme. Pero al mismo tiempo no estoy a favor, hermanos, y tal vez en mayor medida, de aquellos que llenos de conocimiento bíblico están vacíos de vida cristiana. Qué triste, pero esos abundan. Ojalá siempre procuremos ambos, conocimiento y piedad. Amén, hermanos. Y el ejemplo perfecto de alguien que tiene mucho conocimiento, pero cero vida cristiana, lo tenemos aquí. Versículos 35 al 37. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo inspirado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Hermano, la referencia clara era un desafío a su conocimiento, a su respuesta.
Jesús estaba citando el Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. Salmo mesiánico se le llama a los salmos que hablan acerca del Mesías que ellos esperaban. El punto es que la referencia es tan clara a Cristo que los apóstoles siguieron usándolo. Pedro lo menciona en Hechos 2, 34 y 35. Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, 25. Hasta el escritor de Hebreos, en Hebreos 1, 13. La historia dice que este versículo se convirtió en un argumento tan fuerte de la iglesia primitiva que muchos judíos, con el fin de evitar esa obvia realidad, negaron el punto de vista histórico. O sea, después de que la iglesia comenzó a usar el Salmo 110, dijeron, no, ese no es mesiánico. Y entonces, ¿de quién habla? Algunos decían que de Abraham, otros decían que hablaba acerca del Melquisedec, que está más abajo en el Salmo 110, pero negaron que era el Mesías. ¿Por qué? Porque se metían en un gran problema. Pero el texto lo deja claros, el Mesías es Dios. En el texto original, en el Salmo 110 dice, dijo Yahweh a mi Adonai. Ambas palabras eran usadas sin distinción para hablar del Dios Todopoderoso. De hecho, Adonai era un nombre que le tenían a Dios, Dios mi Señor. Cuando traducen la Septuaginta, lo traducen como Curios, ambas palabras. O sea, está hablando de lo mismo. Entonces, dijo el Señor a mi Señor, es David afirmando que el Mesías también era su Señor, o sea, que era igual a Dios. Y esto era un problema para ellos, hermanos. Porque si Jesús era el Mesías y el Mesías es Dios, Jesús era entonces Dios mismo. Debían caer humillados al ver esta realidad clara ante sus ojos. La pregunta ¿quién es Jesús? Ahora tenía una respuesta, pero no en el círculo de los 12 que en aquella ocasión le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no, sino en el mismo templo enorme que habían hecho para adorar a Dios. ¿Sabe? Esta es la última enseñanza pública de Jesús antes de ser arrestado. Era un buen momento para seguir el ejemplo del escriba. Era un momento para decir, sí, cierto, Jesús, perdónenos, tiene razón. Pero ¿qué pasó? La lucha contra el orgullo se mantuvo y el orgullo iba ganando. Número 2 de nuestro bosquejo. El orgullo se viste de autosuficiencia. El orgullo no solo se viste de conocimiento, también de autosuficiencia. ¿Qué sucedió ahí? Otra vez vamos al sinóptico de Mateo para entenderlo. Mateo 22, 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hermanos, tuvieron la oportunidad, pero la dejaron ir. Pudieron haber reaccionado ante la realidad que le exponía Jesús. Es más, ante la realidad expuesta en la Escritura, porque Jesús está citándoles un salmo. Si no querían creer a Jesús, que creyeran aunque sea la Escritura, que tanto se jactaban de conocer. No, pero es que había otra interpretación. Si hubiera otra interpretación, ¿por qué no le respondieron? Era una práctica común entre los maestros judíos preguntarse mutuamente. Como la vez pasada que Jesús dijo, yo le voy a hacer una pregunta, si ustedes me responden, yo le respondo. Era muy normal esas preguntas. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Saben por qué? Porque sabían que Jesús tenía razón. Y aquí su lucha era porque si no podían saber la interpretación de un salmo mesiánico y quedaban en el ridículo con la gente, siendo ellos los que protegían la religión para apoyar al Mesías cuando se revelase, ¿cómo la gente podría asegurarle que todo lo demás que enseñaran fuera correcto? Dice, si cedemos a que hemos enseñado mal, se nos cae el negocio. Así que prefirieron callar, ceder a la presión que tenían. Su reputación fue más importante que su devoción. Viera cómo conozco gente que teniendo la oportunidad de acercarse a Jesús no lo hacen porque están más interesados en tener una reputación con el mundo que en estar bien con Dios. Mucha gente se creían autosuficientes y como esto los haría dependientes de un maestro, no estaban dispuestos a ceder. Se sentían libres, aunque eran esclavos de su propio orgullo, de su pecado, pero no estaban dispuestos a ceder. Su orgullo disfrazado de autosuficiencia los condenaba. No podrían llegar a ser lo que algún día soñaron, porque su interés estaba más en sentirse que nadie les podía decir nada, que ir humildemente delante de Jesús. Muy seguramente se irían a terminar de confabular cómo matar a este hombre, que les quitaba su sentido de autosuficiencia falso y endeble, como acabamos de ver. Pero hermano, nuestro punto número 3 para mí fue mi favorito porque fue el que más me golpeó. Punto número 3 que vamos a ver en nuestro bosquejo es: el orgullo se viste también de aceptación superficial.
Pastor, ¿por qué es su favorito? Porque a veces hablamos de los fariseos y decimos, qué malos. El fariseo, el escriba, el herodiano, qué malos. Pero hermanos, aquí aparece por última vez un personaje que nos ha acompañado toda la semana. ¿Sabe quién es? Ve el versículo 37 al final. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y esa personaje es la multitud. Vea que dice la gran multitud. Dicen que le oían de buena gana. Dicen versículos antes, en el 12:12. Vea conmigo el 12:12, por favor. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían ¿a quién? A la multitud. O sea, Jesús no lo arrestaba por miedo a la multitud. Eso quiere decir que parece que respaldaban a Jesús. Muchas personas, multitud dice la Biblia, fueron los que recibieron la entrada triunfal. Es más, para hacerlo más fuerte este argumento, Lucas nos enseña que no era cualquier multitud. Vea lo que dice Lucas 19, 37 al 39, en su pantalla puede leerlo. Lucas 19, 37 al 39. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, en la entrada triunfal, toda la multitud de ¿quiénes? De los discípulos. Hermano, ¿lo pueden leer? ¿Sí se ve? ¿Qué dice? ¿Toda la multitud de quiénes? De los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La multitud era de discípulos, hermanos, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Era una multitud de discípulos. ¿Dónde estaba esta multitud 2 días después? Cuando les dijeron, ¿a quién quiere que crucifique? ¿A quién quiere que suelte? Era este grupo que oía de buena gana. ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué pasó? Aceptaban lo que Cristo decía, pero no estaban dispuestos a ser consecuentes con ello. Pastor, ¿eso es orgullo? Sí, porque si Dios da una orden y yo no la obedezco, ¿cómo se llama eso? Desobedezco por orgullo, porque creo que lo que yo decido es mejor que lo que Dios me ha mandado. No estaban llamados a amar a Dios. Dios hecho carne sería crucificado. No era que lo oían de buena gana. ¿Por qué no se opusieron a la crucifixión? No eran solo los 11 discípulos, ni siquiera los 70 que en algún momento narra el Evangelio. Eran una multitud de discípulos. Ellos le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero incluso si aún no hubiesen creído que era Dios, no acababan de escuchar de buena gana que había que amar al prójimo. ¿Por qué iban a dejar que lo matara entonces? Bueno, hermanos, porque la escucha superficial y la aceptación superficial la hacían por orgullo, para sentirse bien. De la misma manera que luego gritaron, ¡crucifícale! Pastor, ¿usted está seguro que eran ellos? Y digamos que no, pero ¿por qué no hicieron nada para prevenirlo tampoco? ¿Saben por qué? Tal vez para evitarse problemas, porque estaban sumidos en sí mismos, estaban bien con no hacer nada. Y se les reconocía como discípulos de Cristo, como muchos en la actualidad. ¿Cuánta gente en la actualidad se le reconoce como discípulos de Cristo? Qué duro, hermanos. Esa era la convicción que ellos debían desarrollar. Luchar contra su orgullo, y parece que no lo hacían. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? En el texto de hoy vemos cosas importantes. Primero, todos luchamos contra el orgullo. La enseñanza de hoy no apunta a si tengo o no orgullo. Es a si estoy luchando contra él o lo estoy disfrazando de algo que se ve bien, pero que por dentro está pudriéndose. Así que siguiendo el orden lógico de la enseñanza, pregunto, número 1, hermanos, ¿a dónde te ha llevado tu conocimiento de la Escritura? Somos una iglesia sana doctrina. Amén, hermanos. Estudiamos la Biblia expositivamente. Decimos con gozo que somos una iglesia saludable. ¿A dónde nos está llevando eso? ¿A ser un grupo de presumidos espirituales o a ser más piadosos, iglesia? Es nuestra vida más piadosa que hace un año.
son mis publicaciones en redes sociales, son mis conversaciones por teléfono, son mis conversaciones en mi hogar, más revestidas de piedad que las de hace una semana. ¿Sabe un problema que yo he notado y lo que tenemos que cuidarnos? Los ídolos actuales de muchos cristianos son influencers cristianos que hacen posts buenísimos, que escriben libros, que tienen podcasts, pero que nunca se ven en su contexto de iglesia local. Presumen de cómo ser un buen padre, una buena madre, cómo administrar bien el tiempo, hacen un unboxing de libros, publican frases todas bonitas, pero usted les ve posts de sus iglesias locales, su servicio en la obra de Dios. ¿Sabe? Parece que la meta que reviste hoy a mucho cristiano no es predicar el evangelio, sino ser famoso en Instagram. Y a nivel local, a mí me preocupa mucho que tendamos que ser una iglesia que se engorde en conocimiento, pero que está desnutrida de piedad, porque puede pasar, hermanos. Engordarnos de conocimiento sin que eso sean nutrientes piadosos. Si lo que vemos aquí, hermano, hermana, amiga que está aquí, que nos ve, no se traduce en una vida más piadosa, de nada te sirvió el conocimiento, de nada. Y que conste, otra vez yo hago la aclaración, esto no es una excusa para la flojera espiritual, ya hemos superado ese nivel, igual lo tocaremos en unos minutos. Y si esta es la primera vez viéndonos en transmisión o viniendo, tiene poco de venir, déjeme decirle algo. En esta iglesia llevamos más de un año leyendo toda la Biblia, leyendo libros piadosos, teniendo tiempos de oración. Antes enviamos un audio por WhatsApp y cuando usted podía lo escuchaba y oraba, ahora lo tenemos por Zoom, todos los días, exponiendo la escritura, motivando el conocimiento bíblico, porque entendemos de plano que sin él no hay piedad. Somos la iglesia que más estudiantes va a matricular o matriculó para el nuevo curso lectivo en nuestro seminario bíblico bautista. Y aquí voy a usar la frase del seminario bíblico bautista que dice, entrar para aprender y salir para servir. Y lo quiero aplicar a nosotros. Todo lo que le he dicho, hermanos, tiene sentido si cada domingo que entramos por estas puertas para aprender, vamos a salir para servir a Dios y al prójimo, para gloria del Padre. Amén. Esto yo le quiero decir a nuestro grupo de maestros, que es grande para gloria del Señor. Se lo dije a los de la mañana y se lo quiero decir a usted también. Hermanos, no busquemos sobresalir, ni siquiera de manera solapada. Podemos disfrazar nuestro orgullo de conocimiento. Así no funciona. Más bien que nuestro conocimiento sea el resultado de un corazón piadoso. Nuestra meta con estas lecciones que acabamos de tener ahora, que vamos a seguir teniendo, qué linda las perfecciones de Dios. Fue bendición para usted también, hermanos. Fue muy lindo, a mí me bendijo mucho escuchar ahí. Yo estaba aquí a escuchar al hermano Beto, ese hermano para mandar el sermón del monte, ahí predicar fuerte, ¿ah? Por eso lo puse allá, pues no, así, no. Me gustó mucho la energía aquí adentro, fue muy lindo cada grupo, hermanos. Pero le digo una cosa, ¿sabe por qué estamos viendo lecciones de las perfecciones de Dios? Porque nuestra meta es conocer a Dios y al conocer a Dios ser más piadosos. ¿Para qué? Para alcanzar a más personas con el evangelio bíblico, para edificarnos como creyentes y todo para la gloria del Padre. Amén. Hermanos, en esta iglesia ninguno se queda sin crecer en conocimiento, porque las herramientas están. Pero lo que sí podríamos quedarnos es sin crecer en la piedad, y eso es lo peligroso del conocimiento. Quiero decirle algo, si quiere compartir en sus redes sociales estas cosas, comparte un versículo de la Biblia. Admire a sus personajes bíblicos. Admire a sus maestros de escuela dominical que estudian cada semana para enseñarle la Biblia. Admire a los pastores que están ganando almas para el Señor. Admire a aquellos pastores y predicadores que exponen la palabra y se respalden en una vida piadosa y en un ministerio fiel por años en su iglesia local. De eso se trata el conocimiento. Punto número 2, porque vamos a la otra parte. No disfrace su orgullo y conformismo espiritual de piedad, porque lo contrario también pasa. ¿Sabe? Estos hombres no estaban dispuestos a aprender más. Su autosuficiencia no les permitía crecer en el conocimiento que los condujera a la verdad. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que no son capaces de reconocer el error doctrinal porque no conocen la doctrina. Y tanta culpa tiene el que se pare adelante y enseña algo que no es bíblico, como el que está sentado y por no conocer la Biblia acepte eso. Es igual de mal.
La responsabilidad está delante de Dios para todos. Y hermanos, así que esta enseñanza también nos lleva a aplicar. No solo luche contra el orgullo que produce conocer la Biblia. Luche contra el orgullo que le hace pensar que lo que usted sabe es suficiente. ¿Cómo hay creyentes que se conforman con conocer solo lo básico? ¿Cómo es posible que algunos, con la excusa de que el conocimiento me pueda hacer orgulloso, no se ejercitan para la piedad? Yo puedo asegurarle que la misma cantidad de soberbia puede tener el que busca prepararse solo para presumir con dicho conocimiento, como el que no se prepara y se conforma con lo mínimo, porque demuestra que su prioridad no es el Señor. Leyó la semana anterior el Salmo 119, el versículo 20. El salmista dice: Señor, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo tiempo. Había una pasión en el salmista, había una devoción, había un anhelo tan profundo por la palabra que su alma estaba deseosa de los juicios del Señor. Hermanos, ocupamos esa pasión, amén. Huya del orgullo, de pensar que usted no necesita más del Señor. Hemos como iglesia provisto tantas herramientas para que crezcamos. Le pregunto, ¿está aprovechándolas todas? Y si no, ¿por qué? Tenemos lectura diaria, memorización diaria, oración diaria, exposición bíblica fines de semana, reunión de hombres, reunión de mujeres, reunión de jóvenes. En esta iglesia se encuentran todas las herramientas para crecer espiritualmente. Pero usted no está haciendo alguna, ¿por qué no la está haciendo? Está memorizando y usted dice, no, ¿por qué no? Está conectándose a la oración. Esta semana a mí me bendijo ver que eran más de 20 dispositivos. Pero ¿sabe una cosa? Eso es menos de la mitad de la iglesia. ¿Por qué no se conecta a orar? 6 de la mañana para los de la mañana, 10 de la noche para los nocturnos. Usted me dice, pastor, no me sirve ninguna, propóngame una hora y yo oro con usted. Usted quiere a mediodía, lo hacemos, a la hora que usted quiera. Hermanos, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está compartiendo un versículo? Yo estoy convencido de que es una lucha contra nuestro orgullo. Aquel que dice, esta es mi convicción, cuando la gente dice, ¿qué le pasa, pastor? Yo tengo mi relación con Dios. Yo no conozco una frase más orgullosa que esa, porque la gente la usa para no rendir cuenta de lo que está pasando. Usted no sabe, yo tengo mi... Hermanos, cuando usted llega a serse miembro de esta iglesia, estamos para apoyarnos unos a otros. Nos comprometemos a apoyarnos para las cosas buenas, para los momentos difíciles. Para eso la membresía, para estar atentos unos a otros. Si hay que hacer entre todos algo para que alguien salga avante, lo hacemos. Pero también cuando vemos a alguno que está quedándose rezagado. Nuestro deber, hermanos. No pierda la lucha contra el orgullo que le dice que no ocupa más. Todos ocupamos más, muchísimo más del Señor. Pregúntale a los que están aquí juntos luchando por hacerlo si ha valido la pena. Dice el pastor Spurgeon que cueste lo que cueste, vale lo que cuesta. Les contaba en la mañana que esta semana un hermano me decía, mi jefe dice que cómo se ha notado un cambio en mí. Y el jefe no es creyente, ni sabe nada. Y otra vez hago la aclaración, no fue que llegó ahí diciendo, viera cómo estoy notándome en el trabajo. No fue así, ¿verdad? Una conversación normal. ¿Sabe por qué lo notó? Porque el crecimiento espiritual se nota. Cuando usted ya no responde igual en su hogar, se va a notar. Cuando usted no le responde igual a su jefe, se va a notar. Cuando usted se controle, se va a notar. Cuando usted no se enoje por cualquier cosa, se va a notar. Cuando usted no se resienta por cualquier cosa, se va a notar. Cuando usted pueda decir perdón, se va a notar. Porque el crecimiento espiritual se nota. Cuando usted deja de escuchar música que no le aporta nada a su crecimiento espiritual, se va a notar. Cuando usted deje de ver series que son basura, se va a notar también. Usted no ocupa terminar ninguna temporada si con eso está deshonrando a Dios. Córtelo ya. O sea, hermanos, por último, y conectado con esto, luche contra el pecado de orgullo que le hace aceptar todo, pero sin llevarlo a la práctica. Dice Proverbios 17:16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio no teniendo sabiduría para comprar entendimiento? Esto puede ser muy sutil. El proverbista está diciendo, si una persona no hace nada con lo que tiene, ¿para qué le sirve? Es tan sutil como salir diciendo, ¡qué buena prédica! Sin que eso nos cambie.
Yo conozco creyentes que han sido expuestos años de años a sana doctrina, pero sin crecimiento. ¿Sabe? Una aceptación superficial del evangelio no es más piadosa que aquel que lo rechaza voluntariamente. Le pregunto, ¿qué estamos haciendo con lo que aprendemos cada domingo? ¿Sabe que parte de apuntar, y por eso siempre lo recuerdo, siempre lo escribo por mensaje, siempre lo decimos, ¿sabe que parte de apuntar y de los viernes haber comenzado otra vez con hacer F5, el mensaje? Es que usted pueda tener presente las verdades del evangelio que estamos aprendiendo como iglesia. Hermanos, es que usted salga pensando cómo aplicar esto a mi vida. Le pregunto, usted puede responder ahorita cuál fue la aplicación del sermón de hace una semana en el que has meditado. ¿Qué cambios ha producido eso en tu vida? ¿Cómo lo has aplicado? Ahora, usted no vino la semana pasada, tranquilo, obviamente. Tal vez si no recuerdo la semana pasada. Tal vez usted por algún motivo no pudo apuntar. Bueno, le pregunto, ¿cuál fue el último sermón que te tiene meditando, que has procurado aplicar? Hay creyentes que el último sermón que tienen en mente fue con el que escucharon acerca de Cristo por primera vez, y ya hace años de eso. Así no funciona la vida espiritual, amados. No podemos ser solo oidores, dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Nuestro orgullo vive súper cómodo. Si escuchamos, decimos amén. Hasta tomamos decisiones, pero sin aplicarlos. No es que eso no le afecta a él. El orgullo está feliz ahí sin hacer nada de eso. Si usted tiene varias semanas con nosotros, o meses, inclusive años, pero eso no se traduce en una vida que ama más a Dios, que perdona, que sirve más, tal vez el orgullo está ganando la batalla. Te hace pensar que así estás bien y que así se puede seguir, y no hay nada más alejado que la realidad. Esos pensaron esta multitud y un par de días después estaba negando a Jesús. Cuidado por estar así, en un par de días usted no vuelve y se desaparezca, porque no está aplicando y el orgullo le está ganando la batalla. Porque hermanos, cuando no hay una decisión que se lleva a la acción, ahí no hay convicción, ahí hay pura emoción. Otra vez, cuando no hay una decisión que se lleva a la acción, ahí no hay convicción, hay emoción, y la emoción cambia así. Y es orgullo también porque decido que estoy bien con solo escuchar, sin permitir que la palabra cambie mi vida, porque significaría renunciar a prácticas o estilo de vida incompatibles con la piedad. Y no, mejor así no. ¿Sabe una cosa? Ser creyente de verdad, genuino, duele. Crecer espiritualmente, duele también. Significa voluntariamente dejar cosas que nos encantan. Si el pecado fuera feo, nadie pecaría. Claro que es bonito. Está hecho para destruirnos, por cierto. Hermanos, amigos, si usted decide que está bien solo escuchar sin permitir que la palabra cambie su vida, lo que está haciendo es perpetuando un falso cristianismo en su vida. Y la iglesia sufre mucho cuando hay personas que no llevan la enseñanza a una práctica piadosa, pero la iglesia se beneficia cuando sucede lo contrario. ¿Sabe? Yo veo esta iglesia un domingo en la noche, llena, full de creyentes que le entregan el día del Señor a su Señor. No solo en la mañana, sino en el día. ¿Qué parte del domingo es el día del Señor, hermanos? Todo el día, hermanos. Y qué lindo ver la iglesia llena, el domingo en la tarde, estudiando, compartiendo versículos, compartiendo chocolates, porque siempre hay chocolates. Bueno, tengo que ir a comprar ahora en la tarde, ahora que me acordé. Vea la semana de oración. La semana pasada lo hablamos. De alguna manera fuimos exhortados entre todos, que tenemos que conectarnos. Más de 20 personas cada día, por lo menos en las noches, en las mañanas ahí. Creo que la iglesia no es muy matutina, ¿verdad? Pero bueno, a las 10 de la noche está todo el mundo conectado. Eso nos llena de gozo. Ver en las familias hermanos compartiendo versículos. Hoy los cambiamos de familias a todos. Dimos un reseteo y volvimos a ubicarlos. Algunos no los hemos colocado porque no tenemos sus números, pero la idea es poder agregarlos. La idea es que comparte un versículo ahí por día. Ha sido de mucha bendición. Hoy nos toca leer Éxodo. ¿Quién lo tiene en mente? Hoy nos vamos por el 20. Hoy nos toca hablar de los 10 mandamientos. ¿Qué hacemos? Leemos todo el capítulo y lo compartimos. Es más, si alguien está en la transmisión y quiere ser parte de una familia, avísenos también. Otros enviando audios diciendo el Salmo 119. Es pasada José, el Capi se mandó 30 versículos. Qué bendición. Doña Elisa me bendice mucho también cuando veo los versículos. Doña Cinia también. Qué lindo eso, hermanos.
Los jóvenes de la iglesia están compartiendo el proverbio del día. ¿Cómo es el proverbio del día? Muy fácil. ¿Qué día es hoy? 7 de marzo. ¿Hoy qué leemos? Proverbio 7. Fácil es. Así de tanta bendición. Eso bendice a la iglesia. Cuando esto no se queda aquí, sino que se lleva allá. Y nos ayuda a crecer para la gloria del Señor. Conclusión, hermanos. Todos luchamos contra el orgullo. Si el suyo es por conocimiento, recuerde que no sabemos nada. Conocemos 1 centímetro de la profundidad de las riquezas de Dios. Si su orgullo es porque se ya no ocupo más, yo voy a la iglesia, yo me congrego una vez a la semana y ya estoy bien con eso. Ese conformismo espiritual no es el plan para el creyente. Para el religioso sí, para el creyente genuino no. El creyente genuino tiene que ir creciendo hasta que lleguemos a ser de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ninguno aquí se conformaría si tuviera un bebé y se quedara bebé. O sea que llega usted, tiene 12 años, pero todavía es bebé. ¿Qué pasa si tenemos un bebé y bebé no crece? Sí, nos preocupa. ¿Qué hace usted? Si tiene un bebé 5 meses y sigue así, no crece, no hace nada. Mire, yo lo llevo al doctor, ¿verdad? Como lógico, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Lo normal es que se crezca. Es igual de anormal alguien que quiera ser creyente sin crecer. Así, igual de anormal. Creyente. Tal vez usted diga, yo no quiero crecer. Tal vez se ocupa conocer a Jesús de verdad. No como nada le dijeron, ahora conmigo, no, de verdad. Siendo el Señor, confronta mi vida. Quiero arrepentirme, creer en usted y comenzar a crecer. Eso es lo que todos ocupamos, amados. El conocimiento tiene que llevar a adorarnos a Dios. ¿Sabe? Eso le pasó a Pablo. Póngase en pie, por favor. Cuando hablaba de la profundidad teológica del Señor. Ve Romanos. Él está escribiendo para mí la carta magna del Nuevo Testamento, Romanos. Varios comentaristas opinan así. Y él viene hablando acerca de todo. Si usted tuviera que eliminar todos los libros de la Biblia y dejar uno, deja Romanos y se entiende completamente el plan de Dios. Va desde el comienzo hasta el final. Y cuando él está diciendo todo, cuando él está hablando de la profundidad teológica de Dios, Romanos 8, 9, 10, 11, hermanos, hoy yo quiero cerrar citando al apóstol. Porque cuando estamos perdiendo el pulso con el orgullo, hablamos de nosotros. Ya sea por lo mucho que sabemos, porque no ocupamos saber más o porque estoy bien como estoy. Pero cuando le estamos ganando la batalla a nuestro orgullo, a la concupiscencia, no hablamos de nosotros. La conclusión es esta. Romanos 11. Voy a leer desde el 25 para darle contexto. Pablo viene hablando de un montón de teología. Ve lo que dice. Porque no quiero, hermanos, 11:25 de Romanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Y Pablo explota en alabanza a Dios y le dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Lea conmigo el 36, por favor. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hermanos, inmediatamente después de que Él dice esto, comienza con la parte práctica de la teología. Porque todo conocimiento del Señor nos tiene que llevar a adorarlo y a vivir una vida piadosa. Pregunto, ¿cómo está tu lucha? Yo espero que la estés ganando. ¿Cómo está tu lucha? ¿La está perdiendo?
está ganando. Si usted dice, no, estoy perdiendo, hace mucho dejé de crecer conociendo de Cristo. Bueno, a partir de hoy, identifique aquello que no le permite crecer. ¿Usted sabe qué es? A veces tenemos áreas que nos roban tiempo. Son eso, ladrones de tiempo. A veces tenemos tantas cosas que olvidamos lo esencial que es estar con nuestro Señor. Vea que es aquello que vence su orgullo y tráigalo cautivo al Señor. Tus disciplinas espirituales, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, tu relación con tu cónyuge, tu carácter con quienes trabajas, lo que compartiste en redes, a lo que sos expuesto en las pantallas. Algo de eso puede evidenciar nuestro orgullo. Cuando hago algo deliberadamente que no tengo que hacer, estoy siendo orgulloso. ¿Qué tal si la convicción piadosa de luchar contra el orgullo nos hace más humildes para la gloria de Dios, iglesia? Seremos beneficiados y San Rafael sabrá que hay un Dios verdadero que comunica su palabra claramente para que tengamos una vida que le glorifique. Señor, gracias porque hemos sido expuestos a la verdad. Señor, no queremos imitar a esos fariseos que tenían mucho conocimiento para nada y que cuando podían aprender algo se obstinaban y no lo hacían. Ni como la multitud tampoco, Dios. Una multitud que lo que hacía, Señor, era escucharte buena gana para seguir haciendo lo mismo. Dios, que ninguno aquí salgamos pensando, qué buen mensaje, si no lo vamos a aplicar a nuestra vida. Que salgamos diciendo, Señor, que somos convictos de pecado y que ocupamos cambiar. Que si no éramos fieles, Señor, en congregarnos, en servirte, en leer tu palabra, en orar, hoy, Señor, en este momento el corazón nuestro está explotando diciéndole, Señor, perdón, quiero volver a usted. Quiero retomar la senda que en algún momento descuidé o tal vez la que nunca he tomado. Señor, danos convicción, porque si tenemos conocimiento no es nada, Señor. Sabemos 1 centímetro del mar de profundidad que es usted. Y el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, es su palabra. Señor, quita el conformismo en los corazones que dicen, no, yo no ocupo más, cuando realmente necesitamos crecer más y más en la piedad. Señor, que seamos más intencionales haciendo las cosas que reflejan esa piedad. Y ante todo, Dios, que nuestra vida sea una vida que te alabe y te glorifique en todas las áreas. Papá, sé exaltado y glorificado en esta iglesia. Que crezca en conocimiento, pero que sea un conocimiento que se aplique para la piedad, Cristo. Una iglesia piadosa de verdad, donde se respire su amor y el anhelo de hacer su voluntad. No el conocimiento, Dios, nada más. Gracias por ser bueno. Sé exaltado y glorificado en todo. Por Jesús oramos. Amén y amén.